Buenos días, bienvenida al postre bíblico de hoy. Hoy vamos a estar estudiando Lucas 18. Entonces venimos como en todo este estudio cada martes revisando un capítulo de Lucas. Hoy vamos ya en el capítulo 18 y vamos a empezar orando para que sea Dios el que nos hable, el que dirija este espacio. Padre, gracias Señor, gracias Padre amado por este día tan hermoso que nos regala, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú inclinas tu oído, Señor, y escuchas, Padre amado, nuestras oraciones, Señor, a ti. Padre, hay tantas cosas que hacer. Estamos en un mundo, Señor, donde nos exigen hacer y hacer y hacer, una cosa, la otra, la casa, el trabajo, los hijos, una cosa, la otra, Señor, pero hoy decidimos, Señor, detenernos, Señor, un momento y contemplarte a ti, Señor. Y cuando nos detenemos, Señor, te estamos diciendo que no confiamos en nuestras fuerzas, en nuestro esfuerzo, en nuestra productividad solamente, Señor, sino que confiamos en que tú tienes el control de todo, en que podemos descansar en ti, Señor. Y cuando nos detenemos, Señor, te estamos diciendo, Señor, la necesidad que tenemos, Señor, de ti, la dependencia que tenemos de ti, Señor, porque solas, alejadas de ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso te pido, Padre amado, que nos hables el día de hoy, que seas tú, Señor, que seas tú, Padre amado, hablándonos, que seas tú, Padre amado, llenándonos de tu sabiduría, Señor, que podamos ser esas mujeres sabias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a estudiar Lucas 18 y siempre empezamos recordando la técnica de estudio que estamos usando. La idea de este postre bíblico es que podamos disfrutar la palabra como si fuera un postre delicioso, porque yo pasé o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo pasé por la etapa en que yo decía, ay, sí, es súper importante leer la Biblia, es súper importante conocer a Dios a través de la palabra, pero entonces yo empezaba a leer y me iba quedando dormida. Y yo como que no, o sea, no sabía, no entendía cómo. Entonces, la idea también de este espacio es que, claro, juntas podamos orar. Al final siempre terminamos pues orando como por cada una, podamos escuchar la palabra, pero también aprendamos para que cada una podamos tener ese tiempo a solas con Dios y no dependamos de lo que Dios le dijo a otra persona, sino que podamos experimentar cómo Dios nos habla a cada una de nosotras de manera personal, individual. Entonces, por eso siempre empezamos explicando esta técnica de estudio, que es muy útil, no es la única que existe, pero a mí me ha ayudado mucho y sé que a muchas de acá también, porque me han dicho que les ha ayudado bastante en el estudio bíblico, en el tiempo devocional. Inicialmente nos hacemos 3 preguntas: ¿qué dice? ¿Qué significa y qué aplicación tiene para mi vida? ¿En qué dice? Es revisar, bueno, eso que voy a leer, ese texto que voy a leer, cuándo se escribió, qué autor, pues sabemos que el autor de la palabra es el Espíritu Santo, pero ¿a quién usó para escribir ese texto? En este caso es Lucas, estamos leyendo el Evangelio según Lucas y el autor es Lucas. Mirar hacia quién iba dirigido ese texto, qué quería decir originalmente el autor, ahí, sí, apenas miremos todo ese contexto, entonces ya vamos a poder como adentrarnos más a leer la palabra, poderla entender mejor, y sigue la segunda pregunta, que es ¿qué significa? ¿En qué significa? Estamos usando esta técnica, que son los resaltadores, 4 resaltadores. Cada resaltador tiene una pregunta diferente, o sea, cada color tiene una pregunta, ¿sí? Y a medida que vamos leyendo el texto, nos vamos a ir haciendo estas preguntas. Entonces, por ejemplo, con azul yo tengo qué me está enseñando de Dios, con naranja hay algún mandato que obedecer, con verde hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme, y con rosado tengo las promesas, ¿sí? Entonces, a medida que vamos leyendo, vamos a ir meditando en esas preguntas
y vamos resaltando. Entonces, ay, yo en esto que leí vi algo que yo sé que yo tengo que cambiar. Entonces eso, por ejemplo, lo resalto con verde, que es, hay algún pecado que evitar o el cual arrepentirme. Y así con cada pregunta la vamos resaltando. Entonces, cuando abramos la Biblia, cada color va a tener un significado. Sí, todo lo que está con verde, entonces yo sé que es esas cosas que debo evitar o que me tengo que arrepentir. Lo que está en naranjas, entonces es eso que el Señor me está llamando a tomar acción, esos mandatos o esos llamados que el Señor me está diciendo, bueno, haz esto. Y ahorita a medida que vamos leyendo, vamos a ir mirando, y así, y así. Listo. Voy entonces bueno, y la última pregunta es, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Entonces, después de ver todo ese contexto histórico, cultural, después de yo meditar en esas preguntas, de resaltar según el tiempo que tenga cada una para su tiempo devocional, entonces miran si solamente resaltan en la Biblia o si tienen más tiempo, pueden escribir. Porque cuando escribimos, vamos como afianzando más eso que o sea, eso que estamos aprendiendo. Porque cuando leemos la Biblia por leerla, llega la noche, o sea, si hacemos el devocional en la mañana, llega la noche y ya no nos acordamos qué fue lo que Dios me dijo esta mañana. Entonces, por eso o sea, todas estas herramientas son súper útiles para que no sea solo leer por leer, sino que verdaderamente nos apropiemos de esas enseñanzas y realmente haya una transformación en nuestras vidas. Listo, después de eso, entonces, ¿qué aplicación tiene para mi vida? Entonces ya, según eso que medité, según eso que leí, según lo que yo estoy pasando en este momento, las preguntas que le estoy haciendo al Señor, veo que esto está, o sea, ¿qué aplica, cómo puede aplicar esto para mi vida? Listo. Entonces, ya como con esos pensamientos en la cabecita, vamos a empezar a leer el capítulo 18 de Lucas. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Bueno. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Entonces yo eso lo resalté con verde. ¿Hay algún pecado que evitar o del cual arrepentirme? Entonces, ese versículo, esa parte que dice, no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Entonces, eso es algo que yo debo evitar o si lo estoy haciendo, debo arrepentirme. No estoy teniendo temor de Dios y el temor de Dios no es solo como miedo, es esa reverencia, es ese asombro por Dios, ese respeto a Dios. Y dice, ni se preocupaba por la gente, o sea, no me estoy preocupando por los demás, solamente estoy centrada en mí, en mis necesidades. Entonces, mire que ahí no solo estamos leyendo, sino que eso nos lleva a ir meditando en esa palabra y esas preguntas nos ayudan mucho. O sea, siempre las preguntas son súper buenas porque nos llevan a pensar más allá. Vuelvo a leer ese último versículo, dice, había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto que tengo con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama día y noche? Seguirá aplazando su respuesta. Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrarán la tierra? Entonces vamos a parar acá un momentito. Y ustedes saben que en el capítulo anterior el capítulo anterior fue súper confrontador porque el Señor nos venía confrontando con el tema del perdón, de la fe,
de que muchas veces no perdonamos es porque nos falta fe, nos falta confiar en Dios, porque creemos que nosotros mismos somos los que tenemos que hacer justicia y que Dios no hace justicia, Dios no nos defiende, entonces por eso a veces nos cuesta perdonar. Y también en el capítulo anterior veníamos viendo como también ese llamado a la humildad, ¿sí? Y la gratitud con la enseñanza de los 10 leprosos. Entonces aquí empieza este capítulo 18 con un tema y es la insistencia en la oración. Y el que si un juez injusto, que no tenía temor de Dios, que no le importaba a la gente, al final dio un veredicto justo, cuanto más Dios, cuanto más nuestro Padre Celestial va a hacernos justicia, cuanto más nuestro Padre Celestial va a darnos una respuesta. O sea, si un juez injusto, de tanto insistirle a esa viuda, al final de un veredicto justo, ¿qué nos hace dudar de que Dios no lo puede hacer? Y les voy a dejar como una tareita, porque recuerden que cuando estudiamos la palabra hay que mirar todo ese contexto histórico. Y les voy a dejar una tareita y es que investiguen, o sea, investiguen en ese contexto del primer siglo de Medio Oriente, cómo era la vida de una viuda. O sea, ¿qué significaba ser viuda? Pues aparte de que obviamente se le murió el esposo, que traía con esa viudez. Y solamente yo les voy a decir, cada una hace el ejercicio y hace pues como la investigación de qué significaba ser viuda en ese contexto de Medio Oriente en el primer siglo. Pero ser viuda, o sea, ya cuando empezamos a estudiar Lucas, vimos que la mujer era sumamente menospreciada, no tenía validez su testimonio, no tenía muchos derechos ni la dignidad que Jesús vino pues como a darle a la mujer. Pero aparte de eso, las viudas eran súper vulnerables, o sea, eran súper vulnerables. Entonces les dejo la tarea de que investiguen cómo vivía una viuda en esa época. O sea, era una persona que no tenía quien, entre comillas, quien la defendiera. Entonces, imagina la insistencia de esa viuda con ese juez de que por favor le diera justicia, sabiendo que en esa época el testimonio de una mujer no era válido. Listo, entonces ahí para que consultemos. Sigo leyendo. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Esto también lo resalté con verde, que es, ¿hay algún pecado que evitar el cual arrepentirme? Entonces, aquí es esa parte que dice, algunos que tenían, ay, perdón, ahí el ruido. Dice, algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Estoy siendo autosuficiente, o sea, que digo, no, yo puedo con todo sola, no necesito ni a Dios, o sea, yo puedo con todo. Mi propia rectitud es lo que me va, o sea, como lo que me va a salvar, lo que me va a ayudar. Mi esfuerzo es lo que me va a llevar donde yo quiero. Claro, o sea, recuerden lo que hemos estudiado también en capítulos anteriores, el Señor nos manda a ser fieles, administradoras de todo, a ser diligentes, claro, o sea, no significa, ay, no, entonces yo como confío en Dios no voy a hacer nada, no, o sea, es ser diligentes, pero bajo la guía de Dios y con la convicción de que o sea, de que no es en mis fuerzas solamente, ¿sí? Entonces, yo por eso resalté esa parte con verde. Estoy confiando en mi propia rectitud, en mi propio esfuerzo y estoy despreciando a los demás, porque muchas veces nos creemos muy buenas, muy sabias y entonces nos sentimos como superiores a los demás. Entonces, como yo sí oro, como yo sí hago mi devocional, entonces no, o sea, en esta casa se hace lo que yo diga, porque yo sí oro, porque yo sí tengo la sabiduría. En cambio, mi esposo, como yo no lo veo orando casi, no, él no,
Entonces, eso hacían los fariseos. Ellos decían, es que yo ayuno, es que yo hago esto, es que yo me mantengo en el templo. Y ellos, o sea, ponían su confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Voy a seguir leyendo para que vean. Dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Y recuerden que en esa época un cobrador de impuestos era un traidor, o sea, era un traidor para el pueblo judío, porque o sea, se alió con el imperio que los estaba oprimiendo para sacarles más de lo que debía. Entonces, dice, 2 hombres fueron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? Lo que siempre hemos venido hablando. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Porque si yo creo que yo estoy muy bien, ay, no es que yo soy súper buena, es que yo ayuno, es que yo oro, es que yo hago todos los días mi devocional, pero estoy ciega y no veo o sea, no veo mi necesidad y mi propio pecado. Porque este recaudador de impuestos fue el que regresó justificado delante de Dios o sea, porque reconoció su pecado, porque tenía un corazón arrepentido. Sigo leyendo. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Y acá me voy a salir un poquito como del mensaje original que quiere decir este apartado. Y ya muchas hemos escuchado este pasaje de que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y como los discípulos, o sea, como que se enojaron porque según ellos eso estaba molestando a Jesús. Pero acá el mensaje original nos dice, o sea, el reino de Dios les pertenece a ellos. Si no recibimos el reino de Dios como un niño, no vamos a entrar en él. Entonces, ese es el mensaje, o sea, el mensaje original. Pero yo acá quiero darle una aplicación porque yo sé que acá muchas son mamás, algunas no, pero yo reflexionaba en esto. O sea, ¿cuántas veces, mira que los discípulos vieron a los niños como una molestia? ¿Cuántas veces nosotras como mujeres vemos a nuestros hijos, vemos a los niños? Y más que hoy en día son así súper hiperactivos y hacen un montón de cosas y uno quisiera como que fueran así, como que se quedaran ahí sentaditos, pero gloria a Dios que tenemos hijos sanos. ¿Y cuántas veces nosotros nos ofuscamos y nos enojamos así como los discípulos se enojaron, creyendo que eso es una molestia? O sea, que porque estoy con mis hijos, entonces no puedo hacer lo que yo tenía pensado hacer, supuestamente por dedicarle tiempo a mis hijos, por estar con ellos, entonces no
no estoy cumpliendo mis sueños, no me estoy desarrollando como mujer, como profesional. Y recuerden lo que dijimos en el postre bíblico pasado, cuando terminó la grabación, Mercy hizo un aporte súper importante porque yo lo tenía presente de hacer esa aclaración y bueno, se me pasó, pero gracias a Dios porque ella la hizo al final. Y es que acá no se trata, es que lo único bueno o el único camino es dejar de trabajar y estar solo en la casa, no. O sea, esa es una decisión que cada una en su intimidad y en su relación con Dios tendrá que tomar. Yo por mucho tiempo estuve fuera de mi casa, descuidé a mis hijos, horrible, pero después que tuve esa revelación, esa convicción de Dios, no dejé de trabajar, pero entonces, ¿qué hice? Conseguí un trabajo medio tiempo y ya no era tanto de estar dentro de la casa o fuera de la casa, sino que el orden de nuestras prioridades sea el correcto. Entonces yo seguía trabajando y en este momento lo sigo haciendo de una manera diferente, con un emprendimiento, pero no es acá la competencia entre, ay, entonces me quedo en la casa o entonces trabajo, o entonces ¿qué hago? Ya eso es cada uno, o sea, según la vida de cada uno, por eso es que no nos tenemos que comparar con nadie, niñas, no nos tenemos que comparar con nadie, cada una en su relación con Dios, el Señor la dirigirá a tomar la mejor decisión para cada una, porque la decisión que yo tomé no es la misma que tiene que tomar Mercy o Marce, María, Milena, pero lo que sí tenemos que tener presente es que debemos tener en orden nuestras prioridades, ¿sí? Preguntémonos cuáles son nuestras prioridades y preguntémosle al Señor si debemos ordenar esas prioridades. Les voy a decir cómo más o menos yo trato de mantener ordenadas las prioridades, porque no es algo que siempre esté así, porque es algo que uno constantemente tiene que estar vigilando, porque es muy fácil uno desviarse y descuidar ciertas cosas. No quiere decir que esto que yo voy a decir aplica, ay, no, yo tengo que hacer lo mismo, no, o sea, les voy a decir porque una dirá, y a mí me sirvió que alguien me lo hubiera dicho, porque yo no ni sabía por dónde pegar, no sabía a qué me tengo, o sea, a qué le tengo que poner más cuidado, más atención, yo no sabía, y uno hay veces piensa, ay, no, o sea, las personas que de pronto ya tienen claras las prioridades piensan que para las otras personas es súper fácil. No, muchas veces uno necesita a alguien que lo guíe, que le diga, entonces yo voy a decir esto, cómo yo aprendí a tener en orden las prioridades. Y es primero, es mi relación con Dios. Primero, mi relación personal con Dios. Segundo, mi esposo para las que son casadas. Tercero, mis hijos, mi familia extendida. Cuarto, el trabajo. Quinto, la iglesia. Y ya sexto, pues todo lo demás, el ocio y todo lo demás. Entonces, cada una pregúntale al Señor, Dios, muéstrame cómo debo ordenar mis prioridades. Entonces, acá no se trata, ay, no, es que todas tenemos que renunciar al trabajo, no hacer nada y solo estar en la casa. Recuerden lo que decíamos en el capítulo anterior. Uno puede estar solo en su casa con un corazón amargado, viendo a las que están afuera, no disfrutando su maternidad, no disfrutando poder estar en su casa, o uno puede estar afuera anhelando estar en la casa y no está, o sea, entonces no es estar o solo en la casa o solo trabajar, no, es que donde estés le des la gloria a Dios, donde estés tengas claras esas prioridades, donde estés. Si tu realidad te pide que tienes que trabajar porque realmente se necesita ese ingreso, tratar de tener un trabajo que no me lleve a descuidar mi familia, a descuidar mi hogar. Listo, entonces no es una cosa o la otra, o sea, es según a donde Dios las dirija a cada una, según la realidad de cada una, que podamos tener en orden esas prioridades y que donde quiera que estemos sea para darle la gloria a Dios. Listo, sigo leyendo. Ah, bueno, y ahí cuando leí esto o sea, de que los discípulos se molestaron y regañaron a los padres por molestarlos pues con los niños, eso me trajo una frase que yo me repito, incluso la tengo por ahí en un cuadro, o sea, mira, acá atrás tengo
tengo unos cuadros. A mí me encanta en la casa tener cuadros de frases, versículos que me recuerden, o sea, que me recuerden, porque es tan fácil uno en el día a día como perder, hay veces como el norte. Y la palabra de Dios vuelve y como que nos pone los pies sobre la tierra. Y hay una frase, no está en la Biblia, pero es una frase que me gusta mucho y es, los niños no son una distracción del trabajo. Los niños son el trabajo más importante. O las que no tienen hijos, o sea, mi hogar no es una distracción del trabajo, mi hogar es el trabajo más importante. Y eso, vuelvo y digo, no quiere decir que renuncies a tu trabajo, sino que tengamos nuestras prioridades claras. Listo, ahora sí sigo leyendo. Bueno, cierta vez un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Entonces, por ejemplo, ahí esa frase la resalté con azul, que es ¿qué me está enseñando de Dios? Entonces yo resalté con azul eso. Solo Dios es verdaderamente bueno. Eso lo resalté, por ejemplo, con azul. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, he obedecido todos esos mandatos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y le dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Dice, los que oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Bueno, esta historia del joven rico, bueno, del hombre rico, él le pregunta, entonces miren todo ese contexto que venimos viendo del fariseo que decía, es que yo ayuno, es que yo diezmo, es que yo hago, y creía que su justificación delante de Dios era por mérito propio, por su esfuerzo, por hacer, hacer y hacer. Y miren que después de esa historia, bueno, leímos la de los niños y seguimos con esta. ¿Y qué le quería decir ese hombre? Como, bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, él creía que para seguir a Jesús, que para heredar el reino de Dios era hacer algo. O sea, era por algo más que tenía que hacer y ya. Pero Dios ve el corazón, o sea, Dios no solamente ve el comportamiento, porque es que muchas veces nos podemos comportar externamente muy bien, pero por dentro nuestro corazón está alejado de Dios. Y no es que volvemos, y esto lo hemos repetido mucho, no es que las riquezas sean malas. Y no es que, ay, no, entonces tengo que vender todo para poder seguir a Jesús. No, o sea, no hay que malinterpretar la palabra. Lo que esto revela es que ese hombre tenía un ídolo y ese ídolo era el dinero. Lo que esto revela es que ese hombre tenía su confianza en las riquezas. No es que las riquezas sean malas, pero si yo confío más en mis riquezas que en Dios, ahí es donde está el asunto. Entonces, Jesús identificó que ese hombre sí cumplía con los mandamientos, se portaba políticamente correcto, pero en su corazón había otro Dios reinando y era el dinero. Entonces, volvemos y conectamos todo esto. La justificación, el entrar al reino de Dios no es por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, porque nos portemos muy bien. Claro, o sea, si yo soy salva, si yo he recibido a Jesús,
una consecuencia de eso es que mi conducta va a cambiar, mi mentalidad va a cambiar, pero eso es es una consecuencia de que ya soy salva, pero no es que yo me tengo que portar bien para ser salva, no. O sea, es por fe, es por fe, es por confiar en Dios. Y este hombre no confiaba en Dios, sino en sus riquezas. Por eso se puso tan triste cuando Jesús le dijo eso, porque ahí dice, se puso demasiado triste porque era muy rico. Sigo leyendo. Y este versículo lo resalté con rosado, el 27, que dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Entonces recuerden que yo con rosado resalto las promesas. Ustedes pueden escoger el color que más les guste para las promesas, que es una de las preguntas que nos hacemos cuando estamos estudiando pues con esta técnica de estudio. Ese yo lo resalté con rosado, dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Bueno, sigo leyendo. Jesús predijo otra vez su muerte. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Entonces, este capítulo empieza con la enseñanza de Jesús acerca de que tenemos que persistir, ¿cierto? Empezó así, de que tenemos que persistir en la oración y nos mostró la parábola de la viuda insistente, ¿sí? Y termina con esta historia de este mendigo ciego que vimos ahí en esa historia, o sea, ahí vamos a mirar dos cositas, pero vamos a conectar eso con la primera parábola. ¿Qué hizo ese ciego? Insistió, porque la gente lo quería callar. Le decían, cállese, y él gritaba más fuerte. Entonces, tanto la parábola, la historia con la que empieza este capítulo y con la que termina, nos invita a insistir en oración, que insistamos en oración. Por eso Jesús dijo, que sí, o sea, así empezó voy a leer el primer versículo. Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. O sea, nunca nos demos por vencidos, nunca nos demos por vencidas, niñas, en oración. Nunca dejemos de buscar a Dios, nunca dejemos de clamar a Dios, nunca dejemos de insistirle al Señor, que Él en esa oración también nos mostrará qué cosas verdaderamente no tenemos que seguir insistiendo, pero, o sea, en lo único que no tenemos que dejar de insistir es en orar, no dejemos de orar. Y así como empezó este capítulo, Jesús mostrándole a los discípulos y hoy mostrándonos a nosotras que no dejemos de orar, que no nos demos por vencidas en la oración. Así termina este capítulo, este ciego que llamaba Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. La gente lo quería callar y él insistía y él antes gritaba más fuerte. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó. Pero cuando lo sanó, ¿qué le dijo? Tu fe te ha sanado. ¿Por qué tu fe? Porque cuando escuchamos eso, Hijo de David,
es una profecía mesiánica, porque en las escrituras decía en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir de la descendencia de David. Entonces, al llamarlo hijo de David, está diciendo, tú eres el Mesías. O sea que estaba teniendo fe, y recordemos lo que dice Romanos, que nuestra salvación no es por obras. Volvemos a lo que veíamos con el fariseo y con el hombre rico. Creían que su salvación era por sus obras, y no, la salvación es por fe, es por creer que Jesús es el Mesías, es por creer que Jesús es Dios, por creer que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, por recibirlo, por confesar con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón que Jesús es nuestro Salvador. Entonces, el hecho de él decir hijo de David y gritar y creerlo, él está diciendo, yo creo que tú eres el Mesías. Padre, gracias. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Ay, papá, por enseñarnos, por recordarnos, Señor, la importancia, Señor, de persistir en oración, de no darnos por vencidas, Señor, en orar, en buscarte, en clamar a ti, Señor, en pedirte ayuda a ti, no solamente depender de nuestro esfuerzo, no solamente depender de lo que otra persona nos diga, de lo que otra persona pueda hacer por nosotras, Señor. Hoy, Padre amado, tú nos llamas, Señor, a seguir insistiéndote, Señor, en oración, a seguir persistiendo, a no darnos por vencidas, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo de Dios, que avives ese fuego, esa llama, ese clamor en cada una de nosotras, Señor, para que no desistamos, Señor, de buscarte, para que no desistamos, Señor, de pedirte, para que no desistamos de llamarte, Señor. Padre, si alguna, Señor, ha perdido la esperanza y hace días no te busca en oración, Señor, hoy tú le recuerdas y me recuerdas a mí, Señor, que debemos buscarte, que debemos llamarte, que debemos pedirte, que debemos insistir, que no nos debemos dar por vencidas y debemos seguir orando, Señor, porque así como un juez injusto, tú nos mostrabas un hombre que no tenía temor de Dios, un hombre que no le importaba a la gente, de un veredicto justo al final, cuanto más tú haces justicia, cuanto más tú traes respuesta, Señor, cuanto más tú, Señor, como dice tu palabra, inclinas tu oído, Señor, para escuchar nuestra oración, y lo creemos. Ayúdanos, Señor, a seguir orando, ayúdanos, Señor, a seguir clamando, ayúdanos, Padre amado, Señor, a poder seguir caminando, Señor, en tu voluntad, en tu propósito, Señor, para nuestras vidas, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que quites todo orgullo, toda altivez que nos hace creer que somos mejores, que somos más sabias, que oramos, si hemos caído en el otro extremo y es que nos creemos, mejor dicho, santa, resanta, Señor. Claro, tú dices en tu palabra que somos escogidas, santas y amadas, pero cuando nos creemos superiores, Señor, espiritualmente superiores a otros, Señor, estamos siendo como los fariseos, Señor, y no queremos caer ahí, Padre. Queremos crecer en ti, queremos crecer en tu conocimiento, queremos crecer en obediencia, queremos crecer espiritualmente, pero que nunca perdamos de vista nuestro propio pecado, nunca perdamos de vista la necesidad que tenemos de ti, Señor. Padre, haznos mujeres sabias, quita toda necedad, perdónanos, Señor, si muchas veces no respetamos a nuestros esposos, no respetamos la opinión de nuestros esposos porque creemos que somos más sabias que Él, creemos que oramos más que Él, creemos que sabemos más que Él, Señor, perdónanos, Señor, y hoy te pido, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo, a sujetarnos al liderazgo de nuestros esposos, Señor. Y si acá hay una mujer, Señor, cabeza de familia, Señor, que no tiene esposo, Padre, que se pueda sujetar a ti, que se pueda sujetar a tu liderazgo, Señor, y que tú le des la sabiduría para liderar ese hogar, Padre. Ayúdanos, Señor, queremos ser mujeres sabias, no queremos ser mujeres necias, porque tú dices que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye, Señor.
Ayúdanos a edificar nuestras casas con sabiduría, Padre. Padre, hoy también te pedimos, Señor, que podamos ser como niños, que podamos recibir tu mensaje como un niño, porque un niño todo lo sorprende, para un niño todo es nuevo, Señor. No queremos perder ese asombro de ti, Señor. Infunde en cada una de nosotras, infunde en nuestros esposos, infunde en nuestros hijos, infunde en nuestras familias un profundo temor reverente a ti, Señor, ese asombro por ti, papá, que nos asombremos, Señor, que nos asombremos de cada detalle y todo lo que tú haces y que nunca, nunca perdamos ese asombro porque estamos en la sociedad de la dopamina, lo nuevo, lo que me genera dopamina, quiero una cosa nueva, quiero la otra, ya esto no me sirve, cambio por otro. No, tú no eres eso, tú no eres una cosa, tú no eres un objeto. Padre, que nunca perdamos ese asombro por ti, Señor. Bendice a cada una de las mujeres que está aquí, Señor, a sus familias, a sus hijos, sus trabajos, Señor, donde quiera que tú las hayas puesto, Padre, ayúdanos como mujeres, Señor, si estamos 100% en nuestras casas, si estamos afuera trabajando, si tenemos un trabajo medio tiempo, si trabajamos desde casa, donde quiera, Señor, donde quiera que estemos, Señor, que siempre podamos tener en orden nuestras prioridades, que siempre, Padre, con lo que estemos haciendo, te estemos dando la gloria a ti, Señor, y que podamos seguir avanzando, extendiendo tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que podamos ser mujeres que traen, Padre, una palabra de aliento para las demás mujeres, que podamos ser mujeres que tenemos un consejo sabio, Señor, que podamos ser mujeres que no solo recibimos, sino que también damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.